Bueno, de momento voy a intentar hacerlo sin micrófono porque me encuentro un poco más libre de manos y no quedara más remedio porque tengo la voz un poco cascada, recurriría al instrumento en cuestión. Bueno, las dos intervenciones que me han precedido, la de José Mari y la de Nerea, han atacado dos frentes que son muy importantes. Primero, posicionarnos ante el problema de la competitividad, que es tan serio y que lo ha desarrollado muy brillantemente José Mari, y después Nerea ha mostrado un poco cuál es el tipo, la mejor forma de vertebrar la relación entre el sistema científico-tecnológico y el sistema empresarial para dar lugar a las innovaciones. Recordad que la definición de innovación que se manejaba no era una simple buena idea, una nueva idea, sino una idea que se materializa en algo que tiene un valor para el mercado. Entonces, en ese sentido, se hace imprescindible la presencia de la empresa y es también imprescindible esa interlocución entre la parte científico-tecnológica de la empresa para llevar a buen puerto el proceso de innovador. ¿Qué es lo que falta de hablar? Pues yo diría que del Big Metal. Cuando alguien está involucrado, necesita hacer un proceso innovador, necesita financiación. Se ha dicho, con muchísima razón, que la empresa tiene que ser principal financiadora de su propio proceso innovador, pero tampoco se puede descartar, ni muchísimo menos, el recurrir a las ayudas públicas, sobre todo cuando el proceso innovador es parte de una posición muy precompetitiva y hay partes del desarrollo que están bastante alejadas del mercado. Entonces, estamos en una situación en que la intervención pública es razonable y es más que aconsejable que la empresa se apoye en esos recursos públicos para soportar su proceso innovador. En estos momentos no sorprendo diciendo que la mayor parte de los apoyos públicos a la investigación, al desarrollo y a la innovación están sufriendo serios recortes, como prácticamente todo en estos momentos por la falta de recursos. Es por eso por lo que cobra particular importancia a mi entender lo que es el contexto del programa Marco. No sé qué grado de familiarización tenéis en este auditorio acerca de cuáles son los marcos de financiación pública de la investigación, pero sí que os puedo decir que el programa Marco de Investigación Científico-Tecnológica de la Unión Europea es un instrumento que permite el apoyo económico a los desarrollos bastante precompetitivos. Es decir, en general, y por lo menos hasta la fecha, los sucesivos programas Marco que ha habido, estamos concluyendo el séptimo, se han centrado en financiar actuaciones que estaban relativamente lejos de la comercialización. En el mejor de los casos, estábamos hablando de actuaciones que concluían 5 años antes de que eso terminara siendo un producto o un proceso plenamente comercial. En estos momentos, como veremos, hay también una tendencia dentro del programa Marco que a mí me parece muy interesante para las empresas de acercamiento a la parte, a lo que antes se llamaba la I pequeña y que ahora se le ha puesto mayúscula igual que a la de investigación, que es la de innovación, la de el último paso para llegar al mercado. Como digo, hasta ahora ha habido 7 programas marcos, o como se los estoy posicionando, los 6 primeros fueron esencialmente cuatrienales, que el séptimo ha sido un septenio, es decir, ha tenido una novedad importante en cuanto a su extensión temporal respecto a sus predecesores, y el que vamos a tener ahora, que por primera vez no se llama programa Marco, sino que se llama Horizon 2020, tiene también un escenario de 7 años. La razón del tránsito a los septenios es porque la Comisión de la Unión Europea ha querido hacer coincidir el
temporalmente los programas de investigación con los septenios financieros. Algunos de vosotros que estéis un poco preocupados del discurrir de esta Europa sufriente que tenemos ahora, pues sabéis que hace bien poco ha habido una serie de consejos de ministros donde se han debatido los presupuestos para el septenio. Entonces, dentro de esos presupuestos generales está el que corresponde a la investigación. Bueno, quiero aquí daros un pequeño mapa de lo que ha sido el presupuesto, la financiación del programa Marco séptimo, que está concluido ahora, que ha durado desde el año 2007 al 2013, y que, como veis, ha tenido un presupuesto disponible para los programas. Luego hay unas cantidades menores que se dedican lógicamente a lubricar el sistema con la parte administrativa y de gestión. Bueno, se han repartido un poco más de 50.000 millones de euros a lo largo de estos 7 años, repartidos del modo que veis ahí. Una característica fundamental que ha tenido el programa Marco hasta esta edición séptima es que ha sido esencialmente tecnológico. Como veis, hay algunos guiños sectoriales, pero la mayor parte de las áreas de reparto de los presupuestos tienen un carácter más horizontal, fundamentalmente tecnológico y multisectorial, y luego hay algunas acciones específicas, bien en el contexto de la ciencia, bien en el contexto del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esto es lo que, como digo, hemos tenido hasta la fecha. Tengo que aclararos que a día de hoy de este presupuesto está prácticamente repartido o a punto de repartirse, porque en estos momentos ya se están negociando muchos de los contratos de la última anualidad. Es posible que estemos hablando del 95% del presupuesto. O sea que podemos decir que esto está periquilitado, que es historia y que nos tenemos que mover en un nuevo contexto, que es el de Horizon 2020. Bueno, como veis, aquí hay varias diferencias notables respecto a lo que he mostrado en la primera transparencia. Una, que me parece muy positiva, es el presupuesto. Esta es la propuesta de la Comisión, con un presupuesto de 87.000 millones de euros. Y los repartos que se pueden ver aquí corresponden a los que efectúa esa propuesta oficial de la Comisión. Propuesta que después tiene que ser de alguna forma compartida por el Consejo de Ministros y finalmente aprobada por el Parlamento Europeo. Por primera vez, antes, en los anteriores programas marcos, el acuerdo era a 3 bandas, y esta vez se sienta el precedente de que es el Parlamento Europeo el que tiene la última palabra respecto a la aprobación o no del programa. Os parecerá que se produce un incremento presupuestario muy notable. Bueno, hay que moderar un poco esa euforia. En primer término, el Consejo de Ministros ya ha propuesto un notable recorte económico y ubicaría esos 87.000 en el entorno que va de los 69 a los 71. Esta es, digamos, la primera en la frente. La segunda es que este programa es más universal que los programas anteriores. Como os he dicho, incorpora de una manera activa la parte de innovación, cosa que hasta ahora, en este septenio que concluye, había un programa específico de innovación que se llamaba CIP, que tenía su propio presupuesto separado y que era adicional al que os he mostrado de los 50.000 millones de euros. Con esto, y si hacemos un cálculo a moneda constante y tenemos en cuenta que hay un decalaje medio de 7 años, pues estamos, yo diría que las mismas, o muy parecidas, o en el mejor de los casos con un ligero incremento de los recursos. Lo cual, dicho de esta forma, como he venido de unas cantidades muy superiores, parece que es muy malo, pero os aseguro que las
circunstancias actuales es una excelente noticia, porque es prácticamente el único contexto de ayudas públicas que mantiene por lo menos la tensión, con la ventaja adicional de que si hablamos del programa vasco o del programa nacional, nos encontramos con situaciones donde se hacen previsiones multianuales, pero la realidad es que los programas y las convocatorias se efectúan anualmente y no tenemos ninguna garantía de cobertura multianual presupuestariamente hablando, mientras que sí lo hace el programa europeo, lo que dota de una estabilidad al entorno innovador constituido por el sector empresarial y el sector científico-tecnológico muy importante. Yo creo que es un factor a tener en cuenta para que nuestras empresas, las universidades, los centros tecnológicos sean conscientes de la relevancia de participar en este programa. Bien, no he dicho, voy a volver a la anterior transparencia, un comentario sobre lo que podéis ver aquí. Si os fijáis, el nuevo programa está estructurado en tres grandes bloques. Lo que llama la ciencia excelente, que es una investigación básica de generación de conocimiento; lo que llama liderazgo industrial, que es una investigación orientada obviamente a la industria y a la producción; y luego hay la pata más importante presupuestariamente hablando, es la de proyectos sociales. Es decir, es una investigación orientada a la satisfacción de una serie de necesidades prioritarias que ha identificado nuestra sociedad europea desarrollada en el año en el que vivimos. Como veis, el cambio demográfico, la salud, el bienestar, los temas de alimentación, agricultura, la energía, el transporte sostenible y ecológico, los temas vinculados al cambio climático y la problemática de las materias primas, que es una cuestión estratégica crítica de los próximos años, y luego temas relativos a la seguridad. Seguridad, security, no safety. Estamos hablando pues de todo lo que tiene que ver con prevención y paliación de los efectos de las catástrofes naturales, prevención y paliación del terrorismo, y bueno, todos los contextos que podamos incluir en esta parte. O sea que ya la estructura del programa es notablemente diferente a la que venía del programa anterior. Aquí está el... Sí, va a cambiar, ¿no? Sí, sí. No sé si una o dos, eso no sé. No, creo que está en la anterior. Bueno, aquí he efectuado algunas comparaciones presupuestarias que hay que tomarlas con cierta prudencia, porque los contextos, los modos de financiación que se van a propiciar en el nuevo programa van a ser notablemente diferentes a los anteriores, sobre todo por la orientación de objetivos y demás. Pero como temáticamente tienen algo que ver, he tratado de efectuar una comparación. Y saco la conclusión, que podéis fácilmente también extraerla vosotros, que en general hay una priorización de los retos sociales o de aquellos contextos que antes eran tecnológicos y ahora se han identificado o asociado a retos sociales, en detrimento del soporte a las tecnologías más genéricas u horizontales, que son las que crecen menos. En algún caso también hay el único caso de recorte absoluto y además notable es el capítulo de investigación para el beneficio de
pequeñas y medianas empresas que puede chocar, pero quiero aclararos que eso es solamente referido a un instrumento concreto que funcionaba hasta ahora desde el 5º programa marco al 7º y que tenía, bueno, un esquema de, por explicaroslo brevemente, hay un colectivo de pequeñas y medianas empresas sin recursos suficientes para hacer investigación y subcontratan a un colectivo de proveedores tecnológicos para la realización de un desarrollo que les interesa. Este es un mecanismo que ha funcionado, como digo, a lo largo de 3 programas marco y que desaparece y en su lugar aparece un instrumento similar a otro de estación norteamericana que está fundamentalmente orientado al apoyo de spin-offs, de startups, es decir, del inicio del desarrollo de empresas de base tecnológica. Por supuesto que las pequeñas y medianas empresas pueden participar en cualquiera de los otros contextos del programa. Te muevo yo por aquí. Te muevo yo. ¿No? Habría movido dos. Aquí está perfecto, gracias. Bien, temas del tipo de financiación. Bueno, el programa marco ha sido bastante generoso, yo diría que es el contexto más generoso que ha existido y que sigue existiendo si comparamos las diferentes administraciones para soportar investigación en régimen de licitación competitiva. Entonces, como vemos, partimos de una situación donde se estaba financiando a grandes rasgos, hasta un 75% del presupuesto a las entidades de investigación y a las pequeñas y medianas empresas, y hasta un 50% a las grandes empresas, o hasta un 50% cuando en vez de tratarse de actividades de investigación eran actividades de demostración. Esto cambia un poco, cambia notablemente en el nuevo programa marco, porque las actividades que tienen que ver con la investigación se pagan hasta el 100% a los que antes se le pagaba hasta el 75%. Bien entendido que cambian algunas normas, es decir, mientras que en el anterior programa marco los costes indirectos se pagaban según contabilidad analítica y podían ser elevadísimos, en el caso de muchas entidades de investigación pueden ser tan importantes como los costes directos laborales, en este nuevo marco eso está restringido a una tarifa plana del 25%. Con lo cual, a efectos prácticos, estamos hablando de algo parecido. En el caso de que se trate de proyectos cercanos al mercado, esta ayuda sería del 70% o para grandes empresas. Anoto que existe una contradicción porque, que veremos cómo aclara la comisión, aún no está aclarado, en el sentido de que mientras que antes dentro de un mismo proyecto había tareas que se consideraban de investigación, otras de demostración y recibían diferentes niveles de subvención en el contexto de un mismo contrato, ahora la comisión afirma que pretende utilizar la misma fórmula financiadora para todos los agentes y todas las tareas en el contexto de un único contrato. Pero claro, yo me pregunto qué ocurre si en ese contrato participa de investigación, participa un centro de investigación básica que está financiado teóricamente al 100% y participa una empresa que está financiada al 70%. O, por el contrario, ¿qué es lo que pasa cuando participa una entidad de investigación en un proyecto que está calificado como de demostración o de innovación, en cuyo caso el 70% afectaría a la totalidad del contrato? Bueno, esto son una serie de dudas que quedan ahí y que se resolverán en los próximos meses cuando la Administración Europea vaya aclarando todos estos puntos. En cualquier caso, y
siendo condescendiente con las dudas que algunos de los agentes que participamos nos suscita, el programa Marco es una excelente herramienta al servicio, como digo, de la innovación en su contexto más amplio, entendida desde la investigación más básica hasta la puesta en el mercado de los productos. Bien, una cosa que sí querría deciros es que desgraciadamente el programa Marco tiene su complejidad. Cualquiera que quiera participar de una manera estable en el programa Marco, no me refiero a que participe puntualmente porque alguien más experto le invita y se limita a proporcionar unos pocos datos de su empresa, de su entidad. Si uno quiere, insisto, participar de una forma activa y además estable en el tiempo, tiene que afrontar la complejidad. El programa Marco es un contexto complejo desde todos los puntos de vista, desde el administrativo, por supuesto, desde toda la burocracia que conlleva, en todas las etapas, desde la fase de presentación, pasando por la fase de negociación del contrato y posteriormente en la gestión de los proyectos en curso. Y también es complejo el programa Marco en el sentido de que no basta con tener buenas ideas. Uno puede tener como entidad, como persona física, una excelente idea para ir a concurrir en el contexto de una convocatoria porque ve que esa convocatoria coincide con la problemática que quiere desarrollar, pero frecuentemente, si uno no ha estado involucrado desde el principio en todo este maremágnum, bueno, hay, como veis, una sopa de letras de organizaciones público-privadas, privadas públicas, etcétera, que definen un poco el futuro, porque son los foros donde se elaboran los roadmaps, las agendas estratégicas donde se establecen las prioridades de investigación, donde hay ocasión de hacer relaciones públicas y conocer a gente que son potenciales socios. Nerea hablaba del tema de la colaboración. Aquí la colaboración es obligada porque casi todos los criterios de elegibilidad en casi todos los programas exigen que haya internacionalidad en los consorcios que hacen frente a los proyectos. O sea que es necesario una gran relación, es necesario participar en un montón de foros, en ocasiones de manera estable, incluso formando parte de nuevas organizaciones que tienen su propio CIF, o en otras ocasiones simplemente acudiendo a reuniones, siendo activos, proponiendo ideas tecnológicas, en fin, estando por consiguiente al corriente y siendo activos antes de que se produzcan las propias convocatorias de los programas. De otro modo, pues corremos el riesgo probable de que no vayamos a ser muy exitosos. Hay que tener en cuenta, eso sí, que como ese proceso de disminución de los recursos públicos en los estados y en las regiones, que es universal en el contexto de la Unión Europea, se está produciendo una migración de la demanda notabilísima al programa Marco. Por lo tanto, la mala noticia frente a la buena del mantenimiento del presupuesto es que la competencia es brutal. Existen, para que os hagáis una idea, yo creo que la media que da la comisión habla pues, de que 1 de cada 6, 1 de cada 7 de los proyectos presentados. Yo creo que hacen trampas al solitario, porque hay algunos programas que tienen 2 fases y entonces estadísticamente solamente incorporan el porcentaje de éxito de la segunda fase, cuando en realidad se han creado muchas propuestas en la primera. Eso incide estadísticamente. La realidad es que los programas más apetitosos y donde el colectivo de usuarios
es más demandante tienen niveles de éxito del entorno de 10%. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, hay que presentar muy buenas propuestas, tanto desde el punto de vista científico-tecnológico como desde el punto de vista de la aplicación industrial, y luego hay que hacerlo muy bien también desde el punto de vista formal. Bueno, concluyo diciendo, creo que buena parte de las cosas que están aquí ya las he dicho. En el contexto de contracción de los recursos públicos que están dedicados a la innovación y a la tecnología, el programa Marco es imprescindible para aquellas empresas que tengan espíritu innovador y también para los centros tecnológicos y universidades, si es que queremos de alguna manera mantener el apoyo público a aquello que es precompetitivo y que no es propio que lo paguen las empresas. Anoto también un aspecto del programa Marco que para mí es enormemente positivo, y es que todos los procesos evaluadores en Europa se realizan por pares, por parte de evaluadores independientes, que puede ser cualquier persona cualificada. Existe un punto en la web Cordis de la Unión Europea en la que libremente cualquier persona física puede presentar su candidatura a ser evaluador, y si el perfil coincide con lo que demanda la Unión Europea para sus convocatorias, esa persona puede ser llamada en un momento dado. Y bueno, yo quisiera también aquí estimular a quienes realmente quieran involucrarse mucho en el programa a que presenten también su candidatura como evaluadores, porque el evaluador adquiere una grandísima experiencia de cómo se escriben las propuestas y cómo se evalúan a través del contraste de lo que ocurre precisamente en el proceso de evaluación, y también valoriza a su empresa, a su entidad, con la presencia en esos foros. Quiero también llamar la atención sobre otro aspecto que bueno, ya lo he mencionado, pero muy de pasada al principio de este programa, el Horizon 2020, en el sentido de que por vez primera incorpora la innovación dentro del programa. Hasta ahora, incluido el séptimo que está acabando, la innovación estaba fuera de la cobertura del programa Marco. Ahora está dentro. Y yo creo que es una excelente oportunidad para montar proyectos donde la empresa puede llegar a resultados prácticamente casi comercializables. Pienso que esto debe de ser un estimulante extraordinario para que la participación industrial crezca de una manera muy importante. Y en Euskadi creo que debemos de hacer un esfuerzo notable porque la industria participe de una forma más activa en el programa. Los centros tecnológicos, desde luego, estamos por la labor. Somos conscientes de que hasta la fecha representamos algo más del 50% del retorno completo del País Vasco en el programa Marco, y aquí de lo que se trata no es de que nosotros bajemos el valor absoluto, sino de que la tarta se haga más grande y que la participación empresarial crezca. Como elementos negativos, para concluir, pues insisto en la complejidad. A pesar de que los funcionarios comunitarios siempre nos amenazan con nuevas simplificaciones, realmente son amenazas, porque terminan siendo nuevas complejidades. Y bueno, luego sí que me asiste una cierta duda sobre si el Horizon 2020 es más o menos amigable u hostil a la participación activa de las pymes. Lo veremos con el desarrollo de la letra pequeña. De momento, los grandes retos sociales parece que son un caldo de cultivo más propicio a la gran empresa.
esa desaparición del programa específico para las pymes o su transformación en otro menos ambicioso y más modesto en términos de dotación económica, no parecen ser indicios muy alentadores, pero bueno, tenemos que esperar, como digo, porque lo verdaderamente importante es la participación de las pymes en el grueso del programa. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es trabajarlo con ilusión, y desde luego yo creo que las universidades y los centros tecnológicos estamos precisamente para ayudar a todas las empresas que quieran participar. Desde luego, hablo por IK4 Techniker, nosotros la filosofía que tenemos es que, salvo invitación de terceros, donde nosotros no podemos desempeñar un rol significativo en el consorcio, siempre tratamos de incluir a una empresa vasca, si es posible a más de una, por varias razones. Primero, por un cumplimiento de nuestra finalidad social, y por otro lado, porque también nos interesa, porque la involucración de las empresas próximas representan una oportunidad de iniciar o dar continuidad a una colaboración estable en el tiempo. Como decía David Nerea, esa aproximación es fundamental, esa generación del entorno de confianza para que luego estos procesos normalmente más precompetitivos den luego lugar a proyectos más cercanos al mercado y estemos en una transición que cubra todas las etapas del proceso. Muchas gracias.